compartir este tema conceptual, ¿no? De cómo se trata esta figura, esta institución procesal, como lo es la prisión preventiva. Entonces, para ello debemos partir, sin lugar a dudas, de cómo nuestra Constitución de la República del Ecuador, pues efectivamente establece, ¿no?, estas garantías en cuanto al proceso penal se trata, y sin lugar a dudas debemos establecer, citar el artículo 77, número 1 de nuestra Constitución de la República, el cual se establece, ¿no?, que ante un proceso penal, cuando una persona pues lo afronta, la regla como tal es afrontar el proceso penal en libertad. En libertad. Existe la excepción, claro está, que se vería mermado este derecho a la libertad, este derecho fundamental, siempre y cuando se tome en consideración los parámetros establecidos en la ley, ¿no?, respetando como lo es el principio de deferencia al legislador. Y es así que nuestra Constitución nos establece: la privación de la libertad no será la regla y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso. El derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, para asegurar el cumplimiento de la pena. Tenemos que estos son los, podríamos llamarlos, siendo que estos fines están en la Constitución, los fines constitucionalmente válidos. Y aquí vale tratar este punto, ya que dentro de nuestro Estado Constitucional de Derechos y Justicia tenemos que nuestro Estado, siendo un Estado constitucional, protege ciertos valores. Tenemos aquí que efectivamente pues encontramos estos fines, como ya los hemos citado, ¿no? La inmediación procesal, el derecho a la víctima a una justicia pronta, el cumplimiento de una pena. Dentro de ello también hablaremos, pues, o se entiende, existe un tema de reparación, ¿no? Estos son los valores que se procura proteger por parte de la aplicación de nuestro andamiaje jurídico. Es el valor constitucionalmente válido, o los fines que se persiguen mediante estas garantías que establece nuestra Constitución. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad en los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. Aquí podríamos decir y podríamos citar conceptos que nuestra Corte Constitucional ha desarrollado, como lo son las garantías propias e impropias. En este caso, pues tenemos garantías impropias, por lo que entendemos que nuestra Constitución nos dice que debemos dirigirnos, sin lugar a dudas, a reglas de trámite, puesto que se establece aquí, ¿no?, el tema de casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. Es así que debemos remitirnos a reglas de trámite. Para eso, ¿a dónde nos vamos a dirigir? Sin lugar a dudas, al Código Orgánico Integral Penal. Y es que estos artículos son de suma importancia al momento en el que nosotros, como abogados litigantes, cuando estemos en una audiencia de formulación de cargos, en donde el fiscal decida solicitar una prisión preventiva, debemos tener claras estas garantías y pues estas reglas de trámite como tal. El artículo 519 de nuestro Código Orgánico Integral Penal nos ha establecido, pues, cuáles son las finalidades. En este caso, finalidades ya de carácter, pues, procesal, entenderíamos, respecto de las medidas cautelares. Dentro de ellas, pues, entendemos, se encontraría efectivamente la figura de la prisión preventiva. ¿Cuál es esta? En proteger los derechos de las víctimas y demás partícipes del proceso penal, garantizar la presencia de la persona procesada y también, pues, efectivamente, el cumplimiento de la pena y la reparación integral. 3. Evitar que se destruya o se obstaculice la práctica de pruebas y que se desaparezcan elementos de convicción. Y por último, garantizar la reparación integral a las víctimas. Estas finalidades del artículo 519 son de suma importancia a fin de tener en consideración al momento que manejemos una defensa y nos encontremos ante el pedido de prisión preventiva, dejar en claro o demarcar que efectivamente la finalidad de toda medida cautelar es eso, ¿no? Ese es un fin cautelar como tal, pero no debemos malinterpretar o tal vez entender que la aplicación o se debe concebir a la prisión preventiva como un adelantamiento de pena, sino más bien esta figura tiene esa cautela, ¿no?, ese tema o ese fin procesal, y aquí tenemos pues como tal las finalidades. A posterior veremos cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos delimita esta conceptualización. A posterior tenemos el artículo 520, que a mi consideración es de suma importancia y forma parte de la argumentación al momento de oponernos a un pedido de prisión preventiva. Estas reglas: el juzgador podrá ordenar las medidas cautelares y de protección de acuerdo a las siguientes reglas. Para mí la más importante tenemos el número 2. En delitos, el juzgador dispondrá únicamente a solicitud fundamentada del lado fiscal una o varias medidas cautelares. En contravenciones, las medidas de protección podrá disponerlas de oficio o a petición de parte. ¿Qué debemos rescatar de esta regla? Efectivamente, que el fiscal
debe fundamentar esos pedidos de prisión preventiva. ¿Y cómo fundamentamos un pedido de prisión preventiva? Para ello, pues, el legislador nos ha establecido ciertas reglas. A posterior veremos y analizaremos uno a uno los elementos que constituyen, tanto formales como materiales, del artículo 534 a fin de la procedencia de la aplicación ante el pedido y aplicación de una prisión preventiva. El número 3. El juzgador resolverá de manera motivada en audiencia oral pública y contradictoria. La parte importante aquí, ¿cuál es? Efectivamente que se debe cumplir el tema de la garantía de la motivación. Motivación como garantía, ¿no? Todos conocemos, en este caso, el pronunciamiento emitido por nuestra Corte Constitucional en cuanto a la sentencia 1158 respecto del el criterio rector de suficiencia en cuanto a lo que es la garantía de la motivación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué nos ha dicho nuestra Corte Constitucional? Que el decidor, pues efectivamente debe de darnos razones suficientes en cuanto a la decisión que habría tomado. Y claro, si decimos razones, obvio, citamos el tema por así decir, un tema razonable, un tema de razonabilidad. Y cómo entendemos que es racional optar por A o B decisión, siempre y cuando pues se tenga claro que generamos una decisión sobre la base de un hecho probado, por así decirlo, en cuanto a la aplicación de ciertas reglas o ciertas normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. En el caso en concreto en el que nos encontramos, pues sería la figura de la prisión preventiva. El 520 número 4. Al motivar su decisión, el juzgador considerará criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada. A posterior, pues, desarrollaremos qué quiere decir o, bueno, cuál es la conceptualización de estos criterios de necesidad y proporcionalidad. Veremos además que se suma un criterio, que es el criterio de idoneidad. Es así que debemos pasar ya al estudio, al análisis pormenorizado del artículo 534 que nos establece nuestro Código Orgánico Integral Penal. Y bueno, tenemos, ¿no?, por el tema del principio de compresión efectiva, se nos menciona que la prisión preventiva es una medida cautelar, personal, excepcional, que debe ser solicitada y ordenada de conformidad a las circunstancias de cada caso en concreto. Esta parte es importante, cada caso en concreto, porque veremos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos genera ciertos estándares. Uno de ellos es que se debe tomar en consideración, el tema es tanto quien solicita como lo es el ente persecutor, así también quien lo provee como lo es el juez sustanciador. Al momento de dictar una prisión preventiva se debe analizar caso a caso, y además se hace énfasis el tema del caso en concreto y caso a caso. Cuando existen varias personas procesadas, se debe analizar caso a caso el tema de cada uno de ellos. Porque, ¿qué vemos en la práctica? Y eso lo digo, incluso el doctor Henry Calis Ramos pues puede dar fe de aquello. Estoy 100% seguro que hemos estado en audiencias de formulación de cargos en donde existen varias personas que han sido procesadas, porque así lo ha decidido Fiscalía. Debemos tener en cuenta que nosotros no podemos oponernos a este inicio, a esta acusación ya formal, pero claro, sí podemos oponernos a la prisión preventiva. Y existen más de 2 personas procesadas, pero ¿qué es lo que hace Fiscalía? Fiscalía dice, bueno, tengo elementos suficientes en cuanto a la materialidad y a la responsabilidad de todos los procesados. Y así solicita una prisión preventiva. Ahí es donde nosotros debemos oponernos y decirle, señor juez, se debe tomar en consideración este estándar, se debe tomar en consideración esta puntualización que genera el legislador a inicio del artículo 534. Es caso a caso, caso en concreto. Sin embargo, Fiscalía, cuando tenemos 2 o más personas procesadas, ubica a todos en un mismo recipiente y a todos pide prisión preventiva. No debe ser así. Una incorrecta fundamentación por parte de Fiscalía. Es ahí en donde nosotros podemos atacar. Bajo criterio de última ratio y podrá ser impuesta solo cuando se desprenda procesalmente que ninguna medida cautelar personal es útil y eficaz. A posterior vamos a darnos cuenta que esta descripción que nos realiza aquí el legislador atiende a un ejercicio lógico o un ejercicio probatorio, por así decirlo, del cual se desprenda procesalmente, porque veremos que los criterios que se deben cumplir, tanto formales como materiales, corresponden o se aplican sí y solo si existe un elemento objetivo, ya sea esto un indicio o sea un elemento de convicción con el cual se pueda pues inferir razonablemente que existe un riesgo de fuga o existe la necesidad de aplicar una prisión preventiva. Únicamente con la finalidad de garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena. El fiscal podrá solicitar al juzgador de manera debidamente fundamentada
que ordene la prisión preventiva siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. Vamos entrando ya en materia en cuanto a cuáles son los requisitos que deben ser congruentes al momento de dictar una prisión preventiva. Así tenemos el primer elemento: elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. Aquí podemos hacer un paréntesis y generarnos la pregunta nosotros, y claro, también generar esta pregunta en al momento que argumentemos, porque más allá del tema técnico que debemos cumplir nosotros como abogados, debemos generar también un tema de persuasión. Y en el tema de persuasión, claro está, podemos también plantear o traer a consideración preguntas de las cuales nosotros podemos dar respuesta. Para ello, pues podríamos decir, ¿qué es delito? Y si nosotros nos preguntamos qué es delito, debemos recurrir a los artículos 18 del Código Orgánico Integral Penal, así también como el artículo 13 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Y es que la conceptualización que más se apega a lo que sería delito lo encontramos en el artículo 18, que nos menciona el legislador: es la conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra prevista en este código. En relación con el artículo 13, el número 2, respecto de los tipos penales y las penas, se interpretarán en forma estricta. Esto es, respetando el sentido literal de la norma. Entonces, si el primer elemento para la solicitud y así también para la aplicación de la prisión preventiva es que existan elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción, debemos entender que cuando nos hablan de delito, efectivamente debemos encontrarnos ante esa figura dogmática como tal de qué es delito, ¿no? Y bueno, ahí podemos ubicarnos específicamente en cuanto al estadio de tipicidad. Debemos manejar, claro está, el tema de la teoría del delito, los esquemas de la teoría del delito, ¿no? Cuando dogmáticamente entendemos existe un delito, y ahí encontramos con la conducta, la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. En el tema de la tipicidad debemos pues aterrizar esta argumentación.